Muy buenos días. Buenos días. Para cerrar las actividades de este foro, pensamos en que una buena actividad era una conferencia, podríamos denominarle como de cierre, y que alude precisamente al tema central de nuestro foro. Y pues de las personas que podían hacer esta presentación, pensamos que el licenciado Pablo Medina Mora Escalante, aquí presente, podría hacerlo de manera brillante y ustedes lo constatarán en breve. Tengo aquí unas notas de su semblanza, a las cuales le voy a dar lectura. Es psicólogo experimental egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en educación y diplomados en planeación, evaluación e investigación educativas. Ha laborado en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el Colegio de Bachilleres, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. En 1990 se incorporó a la Facultad de Ingeniería como técnico académico, en donde se ha desempeñado como coordinador de proyectos académicos, coordinador de la asignatura propedéutica denominada Técnicas para el Estudio y coordinador de evaluación educativa. En el año de 2002 obtuvo el nivel D de PRIDE. Esto es verdaderamente de mención, estamos ni volviendo a nacer, yo creo. Bueno, perdón. Y desde 2007 se desempeña como secretario de apoyo a la docencia de la facultad. Bueno, con ustedes, el licenciado Pablo Medina Mora Escalante. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos, buenos días. Es un privilegio estar con ustedes en este momento. Agradezco al ingeniero Juan Urso la invitación y a Gabriel Jaramillo, a ambos los coordinadores del foro. Debo decir que ellos no me fijaron una temática, la seleccioné yo. Y bueno, pues festejamos el foro, estamos cerrándolo, última sesión, pero bueno, también como siempre, reinventándonos, como decía la presentadora, pues a comenzar con nuevos bríos en nuestros lugares de trabajo. Aquí se ha abierto una discusión, mi contribución espero es continuar con esta discusión, ofrecer algunos conceptos, algunos resultados, algunas interpretaciones, algunas preocupaciones, para continuar con este debate sobre la evaluación educativa en la formación de ingenieros. La temática la voy a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, presentaré el marco institucional de docencia de la UNAM. De ese marco voy a desprender el concepto, la noción de docencia que ahí se ofrece y también los elementos de evaluación que ahí se definen. Docencia y evaluación son los temas. Una vez hecho esto, procederé a ver dos líneas de evaluación que hemos trabajado en la facultad, una centrada en alumnos, la evaluación diagnóstica de alumnos, y otra centrada en profesores, evaluación formativa de profesores y principalmente de opinión de alumnos sobre sus profesores. Y al final voy a invitar a que nos dé unas palabras a distancia o más bien en video de uno de los grandes investigadores de México. Bien, pues doy comienzo. Este es nuestro marco institucional de docencia. Este texto es un documento que contiene los principios de la actividad docente en la UNAM. Podemos decir, me viene a la boca, somos una organización con principios. Aquí están declarados los principios en este documento. Lo podemos ubicar, el marco institucional de docencia de la UNAM, entre otros dos documentos normativos reglamentarios de la legislación universitaria. Entre el reglamento general, fíjense el título tan grande, ya lo dice todo ahí, para la presentación, aprobación y modificación de planes de estudio, y la guía operativa para la modificación, presentación y aprobación de planes de estudio. Queda entre los dos nuestro documento objeto de estudio y de análisis y de presentación de esta alocución mía. Queda entre los dos. El último
En los últimos párrafos en el reglamento se dice, en el segundo transitorio, se dice: una vez que esté aprobado este reglamento y publicado en Gaceta, se presentará a las instancias correspondientes el marco institucional de docencia para orientar, para apoyar, para guiar los trabajos relativos a planes de estudio. Y efectivamente se presentó, se aprobó, y en este documento del marco institucional de docencia, el último lineamiento establece, una vez que esté aprobado por Consejo Universitario y publicado en Gaceta este documento, se presentará por parte de la Secretaría General un documento, una guía operativa que auxilia a las escuelas, facultades, a los grupos colegiados a elaborar planes y programas de estudio. En ese sentido se puede esperar que mucho de su temática pues precisamente es planes de estudio, pero no toda. Y principalmente yo voy a abordar esa otra parte que no es el plan de estudios, aunque también de alguna forma, por supuesto, aludiremos a planes de estudio. Bien, nuestro documento lleva dos ediciones, una en 1988, antes del boom de la evaluación, antes de la ola de evaluación que generalmente se marca en 1990, y una segunda versión en el 2003, 15 años después. Es la que lo rige, la del 2003. Hay elementos de la primera versión que ya no aparecen y también elementos en la segunda versión que ya no aparecen. Es interesante en un momento dado ver algunos de estos aspectos, cómo fue, digamos, evolucionando el concepto de marco institucional de docencia. Vamos a ver su anatomía. ¿Qué partes tiene? Bien, en primer lugar, una fundamentación. Son tres apartados, tres capítulos. En la fundamentación se dice por qué el documento. Y se dice, hasta 1988, la UNAM no tenía en un documento declarado sus principios de docencia. Estaban, digamos, en diferentes reglamentaciones, pero en 88, dice la UNAM, nos dimos a la tarea de expresarlos, y aquí están expresados en fundamentación. En fundamentación, bueno, todos los documentos están expresados en fundamentación, se da además los conceptos básicos de docencia. Otro segundo capítulo que son los principios generales relativos a la docencia, que declara 18 principios. Los veremos de manera muy general, algunos un poquito más en detalle. Y el tercer elemento son los lineamientos generales acerca de planes y programas de estudio, esta parte ya más instrumental, más operativa, para orientar en planes de estudio a las distintas dependencias de la universidad. Tomemos en este caso son 30 lineamientos los que se emiten. Vamos a ver el concepto de docencia que está ahí en este documento. Tiene tres acepciones claramente presentadas. Una primera, la docencia como función central, desde los fines de la universidad, desde lo que está en la ley orgánica, en el primer artículo, lo que está en el Estatuto General, en el primer artículo, nuestros fines, nuestros tres grandes fines y la relación entre ellos. Entonces la docencia es función, una función en donde va una relación universidad-sociedad y una función en el sentido que esta relación debe de ser tal que el egresado sea productivo, que el egresado sea útil, que el egresado transforme a la sociedad. Formar profesionales que sirvan al país. Es interesante que el marco de docencia usa la palabra profesionales, a diferencia del Estatuto General y de la ley orgánica que usan profesionistas. Hay una diferencia. Según la maestra Lupita a mí me ha hecho ver con toda claridad, en el marco de docencia se dice formar profesionales. Segundo concepto de docencia que está ahí, es un proceso y vaya que caracteriza a este proceso de muchas formas nuestro documento, que dice, se inicia en la definición de qué hay que enseñar y cómo hay que enseñar. Es decir, un poco qué hay que enseñar, el currículum y cómo hay que enseñar la didáctica. Y se prolonga. Y es interminable, es inacabado ese proceso, y así lo dice con esas palabras, y es dinámico, y es complejo. Es muy bonito que nuestro documento de principios reconozca la complejidad, que es fundamental de la docencia y de todo lo que está en torno a la misma. Interminable, complejo, dinámico, podríamos decir más elementos, es incluyente, se aplica no solo en cuestiones formales, como pueden ser los planes y programas de estudio, sino también no formales,
como puede ser la relación en el pasillo con los estudiantes, o como puede ser también ya en una práctica pues especial que se está diseñando para determinados propósitos, una visita. Es decir, todas las actividades, todas las experiencias formales, no formales e incluso informales, está ahí presente la docencia. Y una última acepción es que es una actividad organizada. Es decir, no se da de manera espontánea. Hay mucho aprendizaje en la vida espontáneo, pero el que se da en la escuela es un aprendizaje organizado. Y precisamente lo que mejor representa esta organización pues son los planes y programas de estudio, ¿sí?, que hay que ver. Ahora vamos a ver aquí un árbol que refleja los términos que aparecen en nuestro documento. Es decir, esto es minería de textos, metimos el documento en minería de textos y le preguntamos, a ver, dinos cuáles son los 30 términos que más aparecen en este documento y las relaciones que guardan entre sí. Claro, excluyendo artículos, conjunciones, este tipo de palabras. Y nos da este árbol que vemos acá, donde hay una rama muy vasta que está referido a programas, a planes de estudio, a planes de estudios en singular. Otra rama por acá está referida a función, otro de nuestros elementos definitorios. Y ahí en función docente está la UNAM, está cultura, investigación, es decir, las otras dos funciones hermanadas. Entonces, aquí tenemos la docencia como organización, aquí la docencia como función, y de este lado aparece proceso, y está precisamente enseñanza, aprendizaje, es decir, son los tres grandes, digamos, términos o acepciones de docencia que manejamos en la universidad, y en medio, equidistante a todos ellos, pues el personaje central, que es el alumno, y algunos otros términos referidos a sociedad, por ejemplo, a la relación alumno-sociedad. Bien, ahora vamos a ver los principios, que les decía son 18, y que leerlos resultaría, pues, muy aburrido, muy cansado. Está el documento, y mi invitación, por supuesto, es a estudiarlo, examinarlo, tenerle provecho. He de decir también que nosotros en la facultad hemos ido armando un documento reflejo de este marco institucional de docencia que se llama Marco de Docencia Facultad de Ingeniería y que trata de expresar cómo se dan todos estos principios y estas definiciones en el contexto muy particular de nosotros, Facultad de Ingeniería. Vamos a ver los principios. Lo que hice fue expresarlos en su acepción, digamos, más general. El primero está referido a la finalidad del quehacer docente, formar profesionales. El segundo, a la identidad nacional de nuestra docencia, sí, el apego a nuestras raíces, el apego a nuestro pueblo, a nuestro México, sin el descuido de la cultura universal, sino incorporando la cultura universal. El tercero es la autonomía, esa capacidad de gobierno de nuestros planes de estudio, de nuestros programas de estudio. El cuarto es la libertad de cátedra, es un principio que se refiere mucho porque dice, no exime ni a los alumnos ni a los profesores de la obligación de cubrir el programa de estudios. Así lo dice este cuarto principio. El quinto es el compromiso con la sociedad, la solidaridad con nuestra sociedad. El buscar cuáles son las necesidades de la sociedad y atenderlas, pero atenderlas de una manera dinámica, en la búsqueda de su transformación, en la búsqueda de su mejora. El sexto es la calidad de la enseñanza. Ya aparece aquí la palabra calidad, se dice la universidad es un proyecto de buscar permanentemente la calidad. Y mucho de esta calidad, ahí dice, deviene de la práctica, deviene de la investigación. El séptimo es un principio muy bonito que habla de la libre expresión. Todos los universitarios tenemos el deber de expresar nuestras ideas. Y por supuesto que hay muchas diferencias entre nuestras ideas, y entonces sigue el diálogo como una manera de equilibrar las distintas posturas, un diálogo respetuoso. El octavo es este ánimo crítico y propositivo fundamental del universitario. El noveno está referido a cómo las funciones están vinculadas entre sí, cómo se favorece mucho la docencia por la difusión y por la investigación, y a su vez la docencia también es vital para que estas otras dos funciones se den. El décimo es la sensibilidad al contexto, es los términos que encontré más apropiados. Dice, la universidad debe estar siempre atenta de lo que pasa en la sociedad, de los avances científicos, tecnológicos, culturales. Ahora también podríamos pensar en la ecología.
El número 11º está referido a la formación integral, un eje fundamental de la docencia, donde entra también el desarrollo en habilidades deportivas, el desarrollo de cultura, la recreación. El número 12 se refiere a la responsabilidad social. Este lo voy a leer, y el 13 y el 14. Les pido un poquito aquí de consideración de paciencia para leer un texto. Y sirve leerlo para ver un poco qué terminología están usando aquí, se está usando así, y ver un principio en concreto, 3 principios en concreto. Este dice: en el desarrollo de la función docente, la universidad busca inculcar en sus alumnos la responsabilidad social que mantiene durante su formación y ejercicio profesionales, misma que debe traducirse en la obligación de aprovechar los recursos académicos que se le brindan. Al mismo tiempo, les advertirá del compromiso que asumirán como egresados, de aplicar los conocimientos adquiridos en bien del país, contribuyendo a su transformación positiva y prevaleciendo el interés general sobre el individual. Bonito principio. Ahora sigamos. Estamos en el 12, el 13. Óptimo desempeño del personal docente, del personal académico. Este es lo que dice. Lo voy a desglosar un poco más por la importancia dentro de este tema. Para el óptimo desempeño de su función docente, el personal académico de la UNAM debe mostrar, conforme a los lineamientos que marca la legislación universitaria y los respectivos órganos colegiados, y entonces vienen 4 atribuciones o 4 características que debe cumplir el personal académico. Las voy a desglosar de esta manera. Aquí está la primera: vocación y capacidad para la docencia. Está tomado literalmente. Es decir, que le guste la docencia. Eso es lo primero que debe haber: vocación para la docencia y capacidad. Capacidad de crear climas de confianza, capacidad de organizar información para presentarla, capacidad de evaluar. Un segundo aspecto es la participación creativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro profesor, nuestro docente, no es un empleado que sigue instrucciones, es alguien que está creando todo el tiempo, que ante las situaciones debe de buscar mejores maneras todo el tiempo, debe ser creativo. Tercero, del lado derecho vemos lo clásico: saber, y saber enseñar, los conocimientos y los métodos de enseñanza, constantemente actualizándonos, constantemente mostrando un dominio en esto. Este es un atributo del óptimo desempeño docente. Y por último, una actitud y comportamientos consecuentes con los principios éticos y académicos de la institución, el código, digamos, de un buen docente. También muy bonito principio, una definición rica, vasta de la docencia. Nos vamos ahora al número 14, docencia como proceso incluyente. Ya aludimos un poco a este y es el tercero que me voy a dar permiso de leer. La función docente de la UNAM se concreta en el proceso que comprende la planeación, realización y evaluación de la educación formal y no formal que se imparte en la institución. Ya decíamos, esto es un concepto de docencia que da nuestro marco, y en donde está implicada la planeación, la realización y la evaluación. Y aquí aparece nuestro personaje de este foro, la evaluación. De los 18 principios, en el único lugar que se menciona la evaluación es aquí, es decir, imbrincado al proceso, integrado al proceso. La evaluación para hacer docencia, digamos, es como la está persiguiendo. Y sigue, este proceso debe incluir todas aquellas experiencias de sus protagonistas, maestros y alumnos, todas las que pueden tener dentro del campo de la docencia y la investigación, así como las acciones que institucionalmente deben diseñarse y llevarse a la práctica para favorecer el desarrollo integral de esta función. Todas las acciones, asesorías, talleres, propedéuticos, tutorías, etcétera, son docencia, y nos refiere a educación formal y educación no formal. Bien, vamos a terminar los 18 en su expresión general. El número 15 está referido a la corresponsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién es responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es el alumno, es el profesor y son las autoridades. Es como lo definen. Número 16. La universidad está organizada por niveles, que va desde el bachillerato, y léase incluso primero de secundaria en nuestra preparatoria 2, hasta el posgrado, y pues toda la gama de carreras que puede darse. Este marco es lo mínimo común para toda esa variedad de comunidades y de posibilidades de docencia. En ese sentido, pues tiene que quedarse precisamente en los apuntes de tipo general.
debe ajustarse a un profesor de primaria y secundaria, y a un profesor de posgrado, y a un profesor de ingeniería, y a un profesor de ciencias políticas, y a un profesor de enfermería, profesor. Los últimos dos principios están referidos a admitir a la orientación y al servicio social como elementos de la docencia. Y entonces los presento. Decíamos, ahora entramos al tema de evaluación, que el único principio que señala el término evaluación es el que leímos en el número 14. Si bien a todo lo largo del documento se menciona la palabra evaluación, ya sea evaluación, evaluaciones, evaluar, evaluados, un total de 17 veces aparece este conjunto de palabras. Que fíjense, a diferencia de la versión de 88, que eran 10, pues es 70% más. Si bien aparece de manera muy dispersa, no lo define como define docencia, que es su tema, sino que lo va presentando. Y al presentarlo te vas dando cuenta de la variedad de posibilidades, de la dispersión de opciones que tiene evaluación, que es precisamente lo que estamos viendo en este foro, que puede ser evaluación, evaluar un material en concreto y su resultado con los estudiantes, y evaluar a una institución o hasta un sistema, ¿no? Evaluar el alumno o evaluar el funcionario como fuentes de evaluación, es decir, muchas veces hasta en las manos del mismo profesor es bien diferente evaluar sumativamente, evaluar formativamente, parecían dos actividades completamente diferentes en la misma persona. Es decir, el término es vasto, es casi reflejo digamos, iba a decir una torre Babel, no tanto, pero está muy disperso el concepto, y aquí también pasa lo mismo en marco de docencia. Yo intentaría dar una organización a cómo está percibiendo evaluación y hablaría de dos vértices para entender un poco cómo se entiende evaluación dentro de este documento. Una que está precisamente como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, imbrincado al proceso de enseñanza, a la planeación, realización y evaluación, y aquí hace alusiones a la evaluación diagnóstica, a la evaluación que recoge testimonios para ver la eficacia del aprendizaje, a la evaluación integral, es un término interesante que maneja nuestro marco de docencia, integral, que puede tener varios sentidos, a la evaluación combinada, así le dice, cuando tomas en cuenta tanto teoría como práctica, ¿sí? Esta es como una gama de las excepciones que puedes encontrar en el documento sobre evaluación. Otra es asociada a planes y programas de estudio, y entonces está referida al seguimiento de los planes y programas de estudio, al papel fundamentador, que no sé si está la palabra, que debe tener la evaluación para la aprobación, modificación, creación de nuevos planes de estudio. Debe estar basado mucho en la evaluación de la realidad nacional, en la evaluación de los egresados de planes de estudio presentes, en la evaluación de experiencias que estén ocurriendo. Entonces son como los dos vértices a partir de los cuales se puede ir adentrando en el concepto de evaluación. No voy a desarrollarlos más que en una de sus acepciones. Antes diré que en el lineamiento 27 de los 30 que dice, que también es muy recurrente en nuestra práctica, se dice que al iniciar el ciclo escolar los maestros deben dar a conocer a los alumnos los programas de estudio de las asignaturas que cursarán o módulos, la bibliografía correspondiente y la forma de evaluar el curso. Decía que me referiría a uno solo, también es mucho pues, por la necesidad de ir acortando el tema. Me voy a referir al lineamiento 17. Los planes de estudio contendrán un apartado con recomendaciones específicas sobre las características que da por ser el estudiante antes de inscribirse a ellos para lograr el resultado óptimo dentro del plan de estudios. El perfil de ingreso del estudiante nos está refiriendo. Ya antes habló del perfil de ingreso, de los perfiles intermedios, ahora va a hablar del perfil de ingreso, y dice asimismo se recomienda, y esto no existía en el 88, en el 88 acababa hasta este punto, y esto que sigue ya lo agrega en el 2003. Asimismo se recomienda la inclusión de evaluaciones diagnósticas previas al ingreso de los alumnos al plan de estudios para detectar sus conocimientos y habilidades concretas y con ello desarrollar actividades propedéuticas que contribuyan a que los estudiantes tengan su mejor desempeño. Voy pues a referirme a evaluaciones diagnósticas, decía al principio. Con esto entramos en la siguiente parte de la conversación. Bueno, aquí tenemos a un gran conocedor
tengo esa suerte del examen diagnóstico de la Facultad de Ingeniería. De verdad que cuando uno ve a Gabriel, se da cuenta que en el marco institucional de docencia le faltan cosas. Gabriel tiene los 4 atributos que dice el marco institucional de docencia y tiene uno más. Gabriel como docente además es mago. Él realmente logra que alumnos con muchísimas limitaciones en un momento dado, en poco tiempo, los tenemos bien giritos, ¿no? Es un profesor extraordinario y él hace 20 años, en un foro similar a este, escribió sobre los exámenes diagnósticos de la Facultad de Ingeniería. Le he pedido que lea lo que escribió, al menos las primeras líneas de lo que escribió. Entonces, Gabriel, sí, por favor. Se denomina exámenes diagnósticos en la Facultad de Ingeniería y Diseño antecedentes. Desde que se tienen memoria y registros estadísticos, la deserción y la no acreditación en las asignaturas, especialmente las del primer ciclo escolar en la Facultad de Ingeniería, han presentado índices tan elevados que a varios docentes nos han motivado a buscar abatirlos. Hace más de 20 años que en esta facultad, en ese momento era eso, se aplica un examen diagnóstico de conocimientos antecedentes a los alumnos de primer ingreso de cada generación nueva. Los resultados obtenidos nos han mostrado deficiencias muy generalizadas en la preparación previa de los estudiantes de primer ingreso. Con esta información disponible, resultaba impostergable emprender acciones que resolvieran esta situación que incidía negativamente en el desarrollo escolar de los estudiantes. Gracias. ¿Cómo hacen los periodistas? Yo me quedo con 2 cosas. Hace más de 20 años, ¿puede ser? Y lo dijo hace más de 20 años. Ya tenemos 40 años que de manera ininterrumpida hemos aplicado el examen diagnóstico. Y el otro término, emprender acciones. Emprender acciones a partir de esos resultados. Bueno, voy a darles de manera muy general algunos de las características del examen diagnóstico que se han venido dando precisamente en estos años en que se lo aplicamos. Se ha ido, digamos, incorporando algunos elementos, pero también voy a presentarles qué acciones se han emprendido. Y voy a empezar por lo de las acciones. Al principio se entregaba información al estudiante de sus resultados, junto con recomendaciones sobre bibliografía que podía utilizar, ejercicios que podía realizar para recuperar, digamos, los antecedentes necesarios, y invitación a las asesorías y clases de ejercicios. Se sigue dando ahora. De hecho, estas acciones que voy a decir, pues se han dado intermitentemente. A veces se da prioridad a unas, a veces a otras. Otra ha sido precisamente la elaboración de apuntes, de cuadernos de ejercicios, de los fascículos de antecedentes por parte de profesores para apoyar que el estudiante adquiera estos conocimientos antecedentes. Otra han sido las asesorías académicas, ya aludí a ellas, los ejercicios y las tutorías, que también tienen un tiempo impartiéndose y que varias sesiones de la tutoría se abocan precisamente a ver los resultados e incluso a ver fortalezas, debilidades asociadas a la formación que se tiene para poder tener un mejor ingreso. Se han emprendido muchas acciones. Los cursos previos en diferentes modalidades, cursos previos impartidos por alumnos, cursos previos impartidos por ayudantes, cursos previos impartidos por profesores de la facultad, por profesores del bachillerato, cursos previos dados aquí en la facultad, cursos previos dados en los mismos bachilleratos. Es decir, ha sido también una de las ofertas que más se ha trabajado. Hubo una época de 10, 11 años de cursos propedéuticos también muy viva, muy activa, precisamente como consecuencia de estos resultados del examen diagnóstico y en la búsqueda de obtener, digamos, mejores repertorios para ingresar a la carrera. La comunicación con el bachillerato, el establecimiento de grupos de vinculación con el bachillerato, también ha sido algo constante, trabajar con ellos, con las prepas, con los SHs. Esto es algo que se ha sostenido, que también ha ido cobrando distintas formas productivas de tomar medidas para que el estudiante tenga mejor repertorio y las técnicas de estudio. En algún tiempo se dio técnicas de estudio con cursos propedéuticos, pero también tenemos un instrumento, el CIBACORE, que mide técnicas, hábitos, estrategias de aprendizaje y que retroalimenta a los estudiantes sobre las mismas, tanto de manera por escrito, con su gráfica, como con conferencias o pláticas. Me quedo corto. Realmente es algo muy admirable de la Facultad
la búsqueda siempre de poner al alumno elementos para que pueda comenzar mejor su carrera. No es el caso de abundar sobre esto en este momento. Ahora, en cuanto a las características del examen, decía que también me interesaba señalarlas, y son las que señala Gabriel en su escrito y algunas más. El principio era anónimo, los primeros 3 años no ponían su nombre, y luego, bueno, pues dado que precisamente lo que se buscaba era emprender acciones diferenciadas, pues habría que hacerlo nominal, y desde entonces ha sido nominal. Comenta ahí algo que es muy interesante también a ver del grado de dificultad, la preocupación por cuál debía de ser el grado de dificultad para evaluar matemáticas, física, primero matemáticas, ahorita les voy a decir esto también, y hicieron un trabajo académico de profundidad, le llaman una investigación, en donde fueron decantando los contenidos deseables, los contenidos necesarios y todavía los contenidos mínimos indispensables. Vaya un concepto con mucha riqueza, que no debería de perderse, los contenidos mínimos indispensables. Estos eran los que se trabajaban para elaborar los exámenes, y ahí lo comenta también, fueron los que sirvieron de base para los fascículos de antecedentes, que hasta la fecha siguen siendo de mucha utilidad para nuestros estudiantes. Al principio eran reactivos de matemáticas, después se incorporaron de física, y ya por los 90 se incorporaron también de química. Son las 3 áreas que se evalúan. De matemáticas se miden 5 disciplinas: álgebra, geometría euclidiana, geometría analítica, cálculo y trigonometría. De física se miden 3 áreas que son mecánica, termodinámica y electricidad y magnetismo, y el área de química. En las fechas ya más recientes, lo que se ha hecho es, a partir de una matriz de especificación que se hizo conjuntamente con profesores de preparatorias SH y de la facultad, se definen los niveles de aprendizaje. Ya no son estos contenidos mínimos, sino una matriz de especificaciones en donde hay coincidencia, en donde hay conjunción de contenidos de prepa y CCH, y participan los profesores de prepas y CCHs en la elaboración del examen. La última medida que se tomó con este examen, que fue muy polémica, fue hacerlo en línea, pero no nada más en línea, sino a distancia, abierto. Porque luego puede ser en línea, pero a ver, vengan todos, vamos a unos laboratorios y ahí contesten. No, se deja en línea y en su casa pueden contestarlo, tienen 4 o 5 días para contestarlo, es abierto. Bueno, muchos pensaron, esta moda o esta de ir a los TIC puede echar al traste el examen diagnóstico. Bueno, muchos temas aquí, no puedo agotarlos. Vamos a ver qué ha ocurrido con esta modalidad de abierto, de en línea. Tenemos aquí las áreas que les decía que mide el examen. En la parte de abajo, los verdes, son resultados característicos cuando era presencial. Son 3 años, de 2001 a 2003, que los agrupé, 5.040 estudiantes de 3 generaciones, solo veo un poco para síntesis y para estabilidad, y estos eran los resultados que obtenían en ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué ocurría en ese tiempo? El promedio general estaba entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Nunca pasó de 4 antes de la generación 2008. Encontrábamos momentos de crecimiento, luego había cierto declive, otros momentos de crecimiento, si bien nunca fue arriba de 4 el promedio general. A partir de la generación 2008, los resultados son entre 4 y 5. ¿Sí? Es un punto más el que se ha obtenido por el hecho de hacerlo de esta forma, por todo lo que puede representar hacerlo de esta forma. Es un punto más. Y se ve aquí área por área, pues diferencias en cuanto al incremento que ha tenido cada una de las asignaturas. Ahora, esta misma gráfica, para efectos de comparar una serie o una época con la otra, la expreso así, que estrictamente no deberían unirse las líneas, pero se pueden unir cuando lo que estás buscando es un perfil y ver si el perfil correspondiente es similar o es diferente. Bueno, pues es casi el mismo perfil. ¿Sí? Es decir, hay una estabilidad en el examen. Es un punto más, pero las puntuaciones, digamos, más altas siguen siendo las más altas, las intermedias siguen siendo las intermedias, las más bajas siguen siendo las más bajas. Y para ser más convincente, aunque en esto nunca se agotan los temas, también lo podemos ver en función a los planteles de bachillerato de la universidad, preparatorias y CCHs. Quité los nombres de los planteles y aquí vemos también el incremento que les estoy señalando. Habrá prepas o CCHs donde el incremento ha sido mayor.
pero estamos reflejando ahí ya no las áreas, sino al sujeto que evaluamos, que es el estudiante, pero agrupado por plantel de procedencia, en donde siempre hemos encontrado diferencias. Aquí hay una gama de planteles de procedencia, habrá otras, todos los que entran por concurso de selección, que también podríamos identificar en esta gráfica. Por eso también son menos las Ns que las gráficas anteriores, porque está restringido a los estudiantes que provienen de nuestro bachillerato. Bueno, si hacemos lo mismo, vemos el perfil, pues también seguimos encontrando un perfil bastante similar. Es decir, hay confiabilidad, hay estabilidad en los resultados. Estamos midiendo bien, digamos, desde el punto de vista de confiabilidad. Sí encontramos algunas que antes no eran las más altas, y ahora son las más altas. Y entonces está confiado el resultado que, bueno, esto también nos está indicando que ha mejorado esa preparatoria. Y precisamente platicando con ellos, pues sí, nos dicen, la academia de matemáticas de este plantel tiene tales trabajos, tiene tales proyectos, de alguna manera ellos sí se ven reflejados en este comportamiento. Esto es confiabilidad, nuestras mediciones siempre deben de tener confiabilidad y deben también tener validez. Les voy a presentar un poco datos de validez del examen diagnóstico. Aquí tenemos una tendencia que hemos ido encontrando de los estudiantes al término del primer semestre. En el primer semestre llevan 5 asignaturas, independientemente de la carrera de la que provienen o en la carrera en la que están. ¿Cuántos aprueban 5 asignaturas? Aproximadamente el 33%. ¿Cuántos entre 3 y 4? Aproximadamente el 33%. ¿Cuántos en 2 o menos? Aproximadamente el 33%. Hemos ido encontrando, aquí llegamos hasta 2012, de manera muy interesante para todos nosotros, que en el 2013 y en el 2014 está siendo más la tasa de los que aprueban 5 asignaturas. Habrá que ver si esta tendencia la podemos mantener y también encontrar las causas, que pueden ser varias. Bien, ahora, si tomamos a los estudiantes del primer cuartil del examen diagnóstico, es decir, el 25% que obtienen mejores calificaciones, esta es su distribución en cuanto a 5 materias aprobadas, prácticamente el 60% o poco más, aprueba todas sus asignaturas. El 25% más alto en resultados en el examen diagnóstico. El cuartil 2, pues ya se asemeja más a la generalidad. El cuartil 3 está así. Y el cuartil 4, los que más bajo promedio tienen el examen diagnóstico, pues en este caso, el 60% aprueba cuando más 2 o menos asignaturas. Es decir, también tiene una validez predictiva de nuestro examen. Nosotros hemos trabajado algunos otros elementos para poder predecir el comportamiento, como se ha hecho en distintas partes. Siempre es un trabajo que puede no solo ser interesante, sino útil, que es lo que se debe buscar siempre. Y ha agregado promedio de bachillerato, por ejemplo, y entonces podemos con una regresión ver promedio de bachillerato del que procedes, resultado del examen diagnóstico, promedio de bachillerato y dar alguna probabilidad de si estás en tus 5 asignaturas aprobadas, o 4, 3, 2. Y con técnicas más poderosas como es la minería de datos, bueno, hemos podido, digamos, identificar 8 o 10 variables que influyen de manera importante en el rendimiento y que nos permiten llegar a aciertos hasta del 70%, 71%, es decir, si lo comparamos con el 60% del diagnóstico, bueno, es un incremento importante. Bien, para cerrar esta parte, exámenes diagnósticos, haré 3 reflexiones y poder pasar a la parte de evaluación de profesores. La primera tiene que ver con la relación entre el dato y las decisiones. Esto es algo que siempre se le reclama en la evaluación y con justa razón. Es decir, que produce datos, que produce información, pero que ahí se queda, que difícilmente llega a la toma de decisiones. Bueno, efectivamente, ese es un gran desafío para la evaluación y es un gran desafío para la toma de decisiones. El caso que acabo de ilustrar seguramente se facilita por la situación. Es un caso en donde están imbrincadas las dos partes, los datos y las tomas de decisiones. La historia del examen diagnóstico, de hecho, está muy implicada con las medidas que se han tomado, están muy implicados. Es un ejemplo de que sí hay posibilidad de articulación, pero, insisto, puede ser un ejemplo pues, que tiene muchos elementos a favor, desde que es un examen diagnóstico, no es formativo, no es sumativo. El segundo aspecto que quiero reflexionar un poco a partir de estos resultados, pues es la necesidad de no solo quedarse en diagnósticos formales, sino los que hacen los profesores que son no formales o informales, como es el caso simplemente de preguntar a los estudiantes. Bueno, qué bueno. Preguntarles, conversar con ellos.
qué saben de estos contenidos, qué les gusta, qué expectativas tienen. Sí, la conversación con ellos es fuente de un gran diagnóstico, de un diagnóstico que tiene propiedades de ser confiable, ser válido y además de poderse incorporar pues, a la misma práctica. Es decir, algunos de los elementos que mencionó puedo entonces ya incorporarlos ya en el desarrollo de la clase. Y si no es con conversación, bueno, pues un cuestionario. Hemos visto, ¿verdad?, muchos cuestionarios de profesores bien interesantes. Yo no he visto casi ninguno que digas esto, ¿no? O sea, casi siempre les hacen preguntas valiosísimas, que te dan cuenta de cómo, qué expectativas tiene el estudiante, con qué cosa está familiarizado, con qué cosas, ¿no? Y de esa manera actuar. Entonces, esa es la riqueza de la manera informal o no formal de trabajar el diagnóstico. Ahora hemos incorporado un instrumento que es la bitácora FIN, en donde el estudiante va contestando sus experiencias y sirve también como un diagnóstico. Desde la primera semana que se le pregunta ¿qué representó para mí haber entrado a la facultad? ¿Qué objetivos me propongo para este semestre? Y ahí podemos medir mucho. ¿Qué utilidad tuvo para mí el examen diagnóstico? Ya conoció los resultados, ya puede decirnos también cómo los valora. Y a partir de ahí empiezan nuevas preguntas que van permitiendo hacer una evaluación diagnóstica y formativa. Si en un momento dado la confianza que podemos llegar con la vía informal y formal, pues lleva a que sea la evaluación formativa, es decir, cómo están, cómo vamos, si llegamos con esa actitud, cómo vamos, pues estamos haciendo evaluación diagnóstica, evaluación formativa, que es confiable, que es válida y que es sumamente útil. ¿Por qué? Porque se junta el tablero de control, es decir, cómo estás, el indicador, con el alto mando, que es, entonces vamos a hacer esto y esto, y esto están imbricados, el dato con la acción. Finalmente, lo que representan los resultados para el quehacer docente, cuando ves, están entre 3 y 4, están entre 3 y 4, y lo decimos así ya con frialdad, están entre 4 y 5, están entre 4 y 5, pero esto qué representa, qué barbaridad. Bueno, cuando hemos trabajado, por ejemplo, estos resultados con los profesores de colegios y ciencias humanidades, llegamos a la siguiente conclusión. Primero, siempre hay que creer en nuestro alumno, siempre hay que creer en él. ¿Sí? Estamos situados enfrente de él y creemos en él de a de veras. El buen docente cree en él de a de veras, en él o en ella. ¿Sí? Es que hasta 10 años, 15 años, 20 años consecutivos no habrá prueba. Yo estoy sentado frente a ti y mi sentimiento es de que creo en ti, completamente creo en ti, y ese debe ser lo que predomine. Esto nos refleja en buena medida lo muy aproximado que son estas mediciones. El fenómeno es complejo, como para decir todo se agota en unos numeritos. Son útiles, por supuesto, esos numeritos, pero la docencia es algo tan complejo, en donde entran en juego tantas cosas, que tenemos que ser siempre positivos y siempre creer en nuestros estudiantes. Y dos, además de creer en ellos, exigirles, ¿sí? Tenemos que buscar que lleguen a los mínimos indispensables. No debemos ser implacables en cuanto a los mínimos. Esto es una idea, digamos, que tiene desde Ortega y Gasset, esos mínimos que hay que ir logrando a lo largo de la educación. Pasamos al siguiente tema, la evaluación del desempeño docente. Hablamos ya de la evaluación de los alumnos, una parte nada más muy restringida, y ahora hablemos también de una parte de la evaluación de los profesores. El marco institucional, como les decía, da un concepto rico de docencia y da múltiples acepciones de evaluación a lo largo del documento, pero en ningún momento explícitamente dice hay que evaluar el desempeño docente, ¿sí? Hay que evaluar los planes de estudio, hay que evaluar el currículum. Sin embargo, el documento como tal pues está constantemente refiriéndose al óptimo desempeño docente, a la buena docencia, al buen ejercicio de la docencia, a la calidad, a la excelencia, y eso es precisamente lo que debe evaluarse. Hicimos recientemente, como parte del plan de desarrollo, un trabajo de identificar las prácticas de evaluación de la docencia, gracias, que tenemos en la Facultad de Ingeniería, para ver aquellas que son mejores prácticas y buscar la forma de potenciarlas, de reforzarlas. Entonces, partimos de un estudio con enfoque cualitativo, en donde entrevistamos a 30 profesores, una muestra intencional, con la idea de que un profesor tiene dentro de sus
representaciones, pues percepciones no nada más de él, sino del entorno, que son culturales, que son propias del conjunto de profesores de la comunidad, que son de la Facultad de Ingeniería. Eso era lo que buscábamos extraer mediante estas entrevistas. Hay elementos que están expresados sobre este trabajo, e incluso se dio ayer una ponencia, el ingeniero Gabriel Ramírez, del tema, donde desglosa un poco más el trabajo. Yo me voy a limitar a presentarles a ustedes cuáles son los patrones de evaluación de la docencia que detectamos a través de este estudio cualitativo. Fueron los siguientes. En primer lugar, nuestros profesores son sensibles para evaluarse a lo que los alumnos hacen o dejan de hacer. Esa es la fuente principal de evaluación de los profesores, de manera 31 de 30, digámoslo así. La principal fuente de evaluación a los que acuden nuestros profesores son las reacciones, los comportamientos y actitudes de los alumnos. Los profesores entrevistados son perceptivos y altamente sensibles de las respuestas directas e indirectas, inmediatas e inmediatas de sus alumnos en términos de su atención, interés, ánimo, asistencia, participación, cumplimiento. Ayer se hablaba que el profesor inmediatamente ve cuando el estudiantado está motivado, cuando tiene interés. Y hacen preguntas, no hacen preguntas, responden a las preguntas que hago, no responden. Se quedan un poco más una vez que me voy haciendo preguntas. Es decir, todas estas conductas son a las que el profesor le dice, le indican, es un tablero de control, voy o me regreso. ¿Sí? Esa es, digamos, la fuente fundamental para evaluar al profesor, el alumno, sus reacciones. Una segunda fuente que encontramos son los egresados. ¿Sí? En primer lugar, un egresado es un exalumno, alguien que ya terminó. Bueno, regresa el día de mañana, me va a hacer algunas preguntas, o me pide si voy a participar en algún trabajo, en su tesis. Esto también al profesor le da indicadores de sus efectos de trabajo con los estudiantes. En el mismo sentido que el anterior, entre las situaciones que los profesores toman en cuenta para evaluarse, están los alumnos que los buscan posteriormente para dudas, asesoría, orientación, tesis. Y algo destacado es lo que los profesores, es que los profesores, algo muy destacado en esta pregunta, es que los profesores se identifican y celebran con mucho gusto el buen desempeño de los egresados. Cuando se sabe este egresado acaba de ganar un concurso en tal empresa, o este grupo, este equipo acaba de ganar estos trabajos especialmente que están haciendo, están en esta maestría y están teniendo muy buenos resultados, eso se festeja de una manera muy bonita, con mucha frescura, con mucha alegría. Todos los profesores en general sienten representados con ese egresado. Eso es algo que una buena práctica que hay que incrementar. Ahora, siguiendo esta misma línea, de a quienes atendemos como profesores, a los alumnos y a nuestros exalumnos, viene la encuesta institucional que refleja la opinión de los alumnos. ¿Y aquí qué encontramos? Los profesores entrevistados, en distinto grado y con reservas, confieren importancia a la encuesta de opinión de los alumnos. Aprecian sobre todo las sugerencias escritas. Esas les encantan, las sugerencias escritas. Los estudiantes los retratan muy bien, con mucha precisión. El anonimato lo aprecian también, que siga siendo anónimo. El carácter institucional del instrumento. Se reconoce que es un instrumento institucional y en ese sentido se le tiene respeto, se le tiene consideración. Y entre las limitaciones que manifiestan está la subjetividad de las respuestas, las actitudes irresponsables de algunos alumnos y la demora en la entrega de resultados. Ahora voy a presentar un poco los resultados también de este instrumento. Pues este es, a grandes rasgos, lo que encontramos en las entrevistas. Hay otros elementos y voy a referirme a ellos, pero sí encontramos que de manera institucional, para la evaluación formativa, para la evaluación del desarrollo, pues el mecanismo institucional que existe es la encuesta. Y los demás que puede haber no están generalizados, son muy particulares de unas áreas, de otras áreas, son ciencias básicas que llevan un registro de informe académico de los profesores, la CIAP, pero universal es la encuesta. Esto nos refleja también pues, áreas de oportunidad. Algo que se toma muy en cuenta en la facultad es el cumplimiento, por supuesto, las elevadas tasas de puntualidad y de asistencia que se tienen a las sesiones de clases se reconoce como una práctica ejemplar y un criterio de cumplimiento y de buen trabajo docente. La cobertura del programa, alcanzaste a verlo, no alcanzaste, también es un criterio de cumplimiento que en la cultura académica aparece constantemente. Y un dato también interesante es el número de inscripción de los alumnos que están conmigo. Bueno, si es un número de inscripción tal que refleja alumnos
que compitieron y que ganaron los lugares, bueno, pues está refiriendo a un profesor que los alumnos tienen mucha estima. Son el tipo de datos e indicadores que también se toman en nuestra comunidad para evaluar a los profesores o para autoevaluarse o para generar reconocimiento. Otras prácticas, como por ejemplo visitar a los profesores, a los alumnos para ver sus ejecuciones, llevar portafolios o trabajar de manera colegiada, como algún tiempo se ha hecho para ver cómo vamos, se lleva escasamente. Áreas de rutina, se lleva escasamente, tenemos que decirlo. ¿Sí? Son pues formas de evaluación que deben también aplicarse. Habrá más elementos de esta evaluación, ustedes gustan, en cualquier momento la extendemos. Comenté que había habido una ponencia en este sentido. Voy a entrar ahora, en este sentido quiero decir, la ponencia del ingeniero Gabriel Ramírez, donde presentó con detalle qué se hizo en este diagnóstico de la evaluación de los docentes y después qué propuestas tenemos a partir de estos resultados, que a grandes rasgos solo así se pueden presentar en este momento. A referirme a la encuesta, algunos de sus resultados. Ha habido ponencias bien interesantes en este foro. Uno de sus pioneros, el maestro Fontana, que junto con alumnos hicieron la primera encuesta y profesores. Paco Barrera también presentó una encuesta, un trabajo muy bueno sobre encuestas, sobre sus cualidades, y de varias fuentes las ha habido. Yo voy a presentar ahora alguna información que nos refleja la confiabilidad de la encuesta y alguna relación que tiene sus resultados con las calificaciones que otorgan los profesores o con la opinión que los profesores emiten también. Vamos al punto. En primer lugar, es una encuesta, como les decía, con tres partes, una sobre profesores, otra sobre alumnos y otra de comentarios generales. Se aplica por igual si eres de primero, de segundo, de noveno, de décimo semestre, de la carrera A, de la carrera B, de las 12 carreras. En sentido es universal, con los pros y contras que tiene esta característica. Se aplica en el salón de clases en la semana 14 de 16 que son, en presencia del profesor. Cada alumno contesta en ese momento la respuesta del profesor y 2 días después o 3 días después contesta para otro profesor y así las 5. El tipo de preguntas que se tienen en esta encuesta, no voy a presentar todas, son estas. El interés del profesor para que los alumnos aprendan son 21 en total, voy a leer algunas. La confianza que el profesor inspira en los alumnos para intervenir en clase. Las clases se desarrollan de manera interesante o menos interesante. El profesor expone en forma clara, siempre, frecuentemente. Los conocimientos del profesor sobre la asignatura son: el profesor promueve un ambiente de respeto en clase, el profesor llega generalmente al salón de clase con qué puntualidad, regresa a los exámenes, trabajos, proyectos corregidos, termina su clase en punto, el profesor entrega oportunamente las calificaciones. Y entre los reactivos de alumnos ponemos también de asistencia, uno de puntualidad, a qué horas llega, las horas que le dedico a la asignatura, si participa en clase, si se siente motivado, si ha sido alto su aprendizaje, medio o bajo, si hace las tareas y trabajo que se le piden, y la actitud del grupo también se evalúa. Bien, este es el comportamiento del promedio general de los profesores, grupo asignaturas. Un profesor es evaluado tantas veces como grupos de una asignatura y grupos de otra asignatura sumados tiene al semestre. Es decir, la puntuación, la unidad, es el promedio que el profesor obtiene como consecuencia de todos los alumnos que opinaron en la mayoría de los reactivos. No entran todos los reactivos en juego, pero sí la mayoría de los reactivos. Entonces, ese promedio, aquí es más bien por reactivo, es el promedio por reactivo, perdón. Sí, de los 19 reactivos, durante 5 semestres consecutivos, están aquí 5 semestres, en este primer reactivo el interés por el aprendizaje de los alumnos y el promedio de profesores en la facultad, que en este caso fueron 1561, repito, profesores grupo asignatura, 1561, estos fueron en esos 5 semestres consecutivos la puntuación que obtuvo. Aquí, al presentar los 19 reactivos, podemos ver cuáles son los que más suman para el promedio. En otras palabras, cuáles son los que los alumnos más les conceden, digamos, favorabilidad a los profesores.
Bien, son estos tres. Nos vamos a los top 3, por decir. Promueven un ambiente de respeto, es algo que aprecian. Puntualidad a la llegada y puntualidad al término. Son los valores que principalmente reconocen. Empieza a tiempo, termina a tiempo y crea un clima de respeto. Regresamos al conjunto y podemos ver ahora cuáles son los tres que aparecen más abajo. Dicho de una manera así más dramática, cuáles castigan más a los estudiantes. Bueno, las clases interesantes, el desarrollo de las clases interesantes es bajo. La entrega, el regresar los exámenes corregidos y la entrega oportuna de las calificaciones. Son las cosas que más extrañan, las cosas que de alguna manera más reclaman del profesor. En estos 5 semestres, que además es un resultado que sigue dándose y que se daba hace años bastante estable. Ahora, hay otra medida que hemos visto aquí, que es el poder de discriminación de los reactivos. ¿Cuál de todos los reactivos refleja mejor la variabilidad del conjunto de los demás reactivos? ¿Cuál, en otras palabras, cuáles son los que mejor miden lo que el conjunto mide? Si nos tuviéramos que quedar con 3 reactivos, ¿cuáles 3 nos quedaríamos que representan mejor el conjunto? Bueno, la prueba es bastante confiable, el cuestionario tiene índices de confiabilidad hasta de 95, y se ven acá que todos aportan cerca de 8, 8, 5, 9, en una puntuación de 0 a 1 de confiabilidad. Los 3 que más son la exposición clara. Siempre es decir, es un reactivo que refleja bien al conjunto, que propicie en sus exposiciones que los alumnos razonen y que los ejemplos a la hora de responder faciliten la comprensión. Los 3 están referidos a situaciones que tienen que ver con la conducta de exposición, que es la que predomina, sin lugar a dudas. Tenemos aquí nuevamente el conjunto, podríamos ver los que menos discriminan, ya no los separé, pero son precisamente los que tienen que ver con puntualidad legal, puntualidad determinada y asistencia, es decir, miden con otro factor completamente distinto al conjunto de los demás reactivos. Ahora, estos son los de alumnos, ellos dicen somos puntuales y en segundo lugar realizamos tareas y trabajos, ¿sí? Sin embargo, lo que más dicen lo que menos ocurre es no participo o participo activamente, casi no, y también el aprendizaje es, digamos, donde menos alto puntúan, ¿no? En el conjunto de esos 5 semestres, que repito, están tomados, ahorita van a ver por qué, pero que podría verse también en semestres hasta la fecha y semestres anteriores. Bien, estos son los índices de discriminación de los reactivos de los estudiantes, es decir, el que mejor discrimina al conjunto es precisamente el grado en que aprendí y el grado en que estoy motivado. Esos 2 elementos son los que más interesan en el momento dado, no los que más interesan, los que más evalúan a los estudiantes, qué tanto he aprendido y qué tan motivado estoy, y están muy vinculados también con los reactivos del profesor. Aquí es la distribución durante esos 5 mismos semestres consecutivos de, ahora sí, el promedio general del alumno y del promedio general del profesor. Sí, generalmente califican más alto al profesor que a ellos mismos. Estas son las 2 distribuciones. Promedio general está referido a la media de la función de cada profesor. Son 16 de los 21 reactivos, esos 16 suman para el promedio general. Bien, si vemos la de profesores y la dividimos en 3 sectores iguales, es decir, terciles o tercios, tendríamos que el tercio más bajo se da entre 32 y 79, los profesores que más bajo puntúan. Luego un tercio intermedio, que son entre 80 y 87, y los de más alta puntuación van de 88 para arriba. Estos 3 grupos nos pueden servir para comparar diferentes situaciones. Vamos a ver la siguiente. A los profesores se les aplica también una encuesta a la hora que está aplicando la de estudiantes, donde responden sobre varias situaciones que tienen que ver con el tipo de estrategias de enseñanzas que siguieron, los recursos que utilizaron, las formas de evaluación, y también algunas preguntas que son las mismas que se hacen a los alumnos para ver la contraparte, y otras más respecto a cómo es su academia, qué tanto participa en ella, los cursos que lleva. Algunas preguntas pues que dan un recuento muy superficial, pero también relativamente amplio de trabajo, de tareas que hace el profesor. Bien, antes de este cuestionario
en esta parte, les diré que, bueno, regresando a los tres grupos de profesores que tenemos aquí identificados, los de menor, media y alta puntuación, podemos ver que los alumnos que se califican en cuanto a asistencia, se califican prácticamente igual si el profesor lo calificaron como alto, como medio o bajo. Lo mismo pasa con la puntualidad, que veíamos que era la que los alumnos calificaban más alto. Es decir, estas no dependen de cómo percibieron a su profesor. En cambio, la participación sí tiene que ver. Es decir, aquellos profesores que fueron calificados como altos, esos alumnos de esos profesores dicen participo así. En cambio, profesores que participaron como medio, como bajo, dicen participen menos. O sea, es la relación entre la manera en que perciben al profesor y la manera en que se perciben a sí mismos en la participación, en la motivación, en el aprendizaje, en la realización de trabajos y en la actitud general del grupo. ¿Sí? Los que menos son estos, de hecho no existe, y el que menos también es un poco la relación en donde ellos se puntúan más, como que esta es mi parte, pero la parte que tiene que ver más con cómo reacciono a partir del profesor, pues es mi motivación, mi aprendizaje, mi participación. ¿Sí? Ahora, hablé yo de esta encuesta en donde el profesor también da una respuesta, también responde sobre atributos del grupo y algunas actividades que lleva a cabo durante el semestre. Los profesores dicen en esa encuesta, el aprendizaje del grupo puede ser muy alto, medio, bajo, o sea, califican también de ese grupo que está en ese momento contestando cómo ven su aprendizaje, antes de que termine el semestre, antes de que otorguen una calificación en actas. Bien, los profesores que son calificados como alto por los alumnos ponen también que el aprendizaje de los estudiantes fue más alto que los que fueron calificados como medios, que a su vez lo ponen más alto que los que fueron calificados como bajos. Es decir, también aquí se da una relación entre cómo percibe el estudiante al profesor y cómo percibe el profesor al estudiante. Ahora, en cuanto a calificaciones, tenemos para esos mismos años, y por eso decía que estos años son los que se trabajaron. Aquí no están expresados los años, pero son los mismos 5 semestres, porque es cuando ya está presente la encuesta de profesores. Bueno, los profesores que son calificados como alto y que también hablan de que sus alumnos tienen más aprendizaje, se refleja que en esos grupos hay más 10 significativamente, no hay diferencia en estos otros grupos, y hay más 9. Los 8 ya son empatados en los 3 grupos de profesores que estamos aquí considerando, recuerdo, grupos en función a cómo los calificaron los estudiantes, y los 7 se empiezan a aparecer más pues en los profesores que fueron calificados como bajo, los números 6, y de manera también, aunque no muy pronunciada en el caso de los 5 y los 9. Es decir, hay una relación entre la forma en que el alumno califica a su profesor, la forma en que se percibe y la forma en que finalmente el profesor otorga en actas. Puede interpretarse de varias formas. Yo lo que percibo es que hay una validez en la encuesta, con cierto nivel, como siempre, no es 100%, y que no es que califiquen bien a los profesores que otorgan 10 de manera sencilla, sino a los profesores en donde se logran aprendizajes que llevan a la repercusión de la obtención del 10. Bien, como resultado final de este trabajo de diagnóstico, de evaluación de la docencia, que hemos emprendido durante 2011-2012 como parte del plan de desarrollo, en donde se ha participado, y es un grupo muy bonito, todos estos académicos de la Facultad de Ingeniería, proponemos que la evaluación del desempeño docente sea más comprensiva, que tome en cuenta más elementos. En principio, la institucional, y me refiero a la evaluación formativa, no a la evaluación que tiene que ver con remuneración, con promociones, sino a la formativa, a la que te va diciendo vas adelante como profesor, vas teniendo resultados de aprendizaje en tus estudiantes. No solo la opinión de los estudiantes, que es la que se está considerando aquí, o las reacciones que está teniendo el estudiante, sino tomar más elementos, el propio rendimiento del estudiante. En esto hay mucha discusión de qué tanto debe tomarse en cuenta como un efecto del profesor, como un indicador de la conducta del profesor. Es decir, no, pues si salieron bien, sí, si salieron mal, no, el mínimo. O aquí lo que hay que hacer es incorporar metodología que permita ver ingreso, egreso, avance, y luego que también sea el propio profesor quien otorgue evaluaciones a su propio desempeño, ya sea a partir de sus autopercepciones, que siempre lo está haciendo, que lo puede hacer de manera más sistemática, con instrumentos y con un trabajo más que tenga más seguimiento,
y también la evaluación que pueda venir del propio grupo de profesores. ¿Sí? Nos evaluamos como grupo. No es tanto que haya un buen profesor dentro de la academia, sino que los 10, los 15 estamos teniendo cada vez mejores resultados. Y tenemos resultados en la materia A y luego en la consecutiva, que es la materia B, trabajamos juntos. Y en ese sentido irse evaluando de manera conjunta. Y también fuentes externas, como puede ser la visita de pares, que es algo que CACEI ha, digamos, presentado como requisito y no lo hemos logrado de manera vasta, de manera extendida en la facultad. Bien, con esto entonces tenemos los 4 capítulos que pensaba tratar, es decir, el marco institucional de docencia, cómo se desprende ahí, recapitulo, el concepto de docencia y los principios, cómo trata la evaluación del marco de docencia y 2 experiencias de evaluación que nacieron antes que el boom de evaluación, ambas tienen décadas, 40 años, siguen principios universitarios que después como raíz y como semillas echan raíces, echan troncos y siguen dando frutos, pero que reflejan solo parcialmente algo de lo que está pasando en este fenómeno tan complejo. El diagnóstico, solo algo, ni siquiera de la situación inicial del estudiante. Nos falta la formativa, nos falta la sumativa, y en el caso del profesor también una parte, que es la opinión del estudiante, muy importante, pero que también resulta limitada para la complejidad de la docencia y la complejidad de la evaluación. Como reflexiones finales, no tanto conclusiones, la UNAM es defensora indeclinable de principios como libertad, como solidaridad, como justicia. Lo vimos, 18 principios que establece el marco institucional de docencia. Segundo, nuestro mayor desafío, cuando estamos hablando de evaluación, es demostrar que efectivamente sirve para mejorar. Se le reclama mucho en estos tiempos a la evaluación, tantos 20 años que ha venido y no hemos mejorado. ¿Qué ha pasado? Se tenían muy altas expectativas con la evaluación y se dice, es que estar evaluando no sirve de nada, hay que poner en contacto el dato con la toma de decisiones. La que en estos tiempos en el país encabeza los trabajos de evaluación, que de hecho es la que encabeza el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, una socióloga extraordinaria, Silvia Jiménez, dice esto: nuestro reto, y nos invita a todos, es mostrar que sí sirve para mejorar la evaluación. Es decir, no ha cubierto sus expectativas, pero las expectativas deben seguirse poniendo y debemos hacer cada vez mejor la evaluación y además admitir la complejidad del proceso. Decía yo que como parte final voy a pedirles escuchar unas palabras de un gran investigador de México, Pablo Latapí, en una conferencia que presentó en la Universidad de Colima. Es un video de 3 minutos, digamos, no es nada espectacular como los videos motivacionales, pero es muy bueno. En este momento él termina su plática, termina de hablar cuál es una buena educación. Lo que le interesa en ese discurso es presentar lo que para él es una buena educación, o en otras palabras, una educación de calidad. Es decir, es una educación que forma el carácter, que forma la inteligencia, que forma para la libertad. Y dentro de sus últimas palabras está esto, que espero les guste, que refirió en 3 minutos. Los seres humanos se educan en buena parte a sí mismos, sin dejar que la escuela interfiera, como decía el maestro Lenin. Qué bueno que es así. Como bueno es que la mayor parte de las cosas importantes de la vida, como que salga el sol cada día, no depende de la intervención siempre falible de los seres humanos. Sin embargo, puesto que educación ha de haber, y puesto que debe tener una intención, sugiero como fórmula práctica para encontrar la calidad, una fórmula práctica para que una educación sea buena, que aspira a formar en los niños y jóvenes lo que he llamado, y he escrito bastante sobre esto, un hábito razonable de autoexigencia. Explico esto. Si a través del trato con sus educadores
A través de las clases y ejercicios, del deporte y la convivencia, las niñas y niños y los jóvenes y las jóvenes asimilan que hay estándares más altos a los que pueden aspirar, que hay maneras mejores de hacer las cosas. Sin paranoias de perfección, por eso añado hábito razonable. Si esto llega a ser un hábito, querrán superarse, y en ellos quedará sembrada la semilla de una buena educación perdurable. Pongo a veces el ejemplo al clásico del cuaderno de composición corregido con lápiz rojo por el maestro. Ahí se está formando ese hábito razonable de autoexigencia en materia de expresión escrita, que es tan importante. Cuando el alumno revisa las correcciones del maestro, sobraban estas tres palabras: este adverbio está mal usado, aquí era punto y coma, aquí era punto y aparte. ¿Por qué? Se va formando estándares de exigencia. Escribo bien, pero puedo escribir mejor. Uno, después de 50 años de estar escribiendo, siempre encuentra que escribe perfectamente. Y hay que agradecer toda corrección. Pero lo esencial como método es que a través de las correcciones los alumnos caigan en la cuenta de que pueden ser mejores en cada campo. ¿Cómo resumiste este periodo de la historia? ¿No hubiera sido mejor hacerlo así? ¿Cómo resumiste este problema matemático? ¿Se hubiera podido resolver o plantear de otra manera? A través de ese esfuerzo continuo de reflexión sobre lo que uno es y maneras mejores de ser, es como se forma un hábito razonable de exigencia, que es como yo defino operativamente la calidad de la educación. Exigencia es una palabra que crea, pues, no siempre emociones positivas, lo mismo que la palabra evaluación, y están muy vinculadas ambas. ¿Por qué no decimos amable exigencia? ¿Por qué no decimos hay que ser amablemente exigentes? Y siendo así, infundimos en los estudiantes ese hábito de autoexigencia. Primero ser amablemente exigentes, corregirlo, y después ellos serán autoexigentes. Cuando cada quien sea autoexigente, ya no va a ser necesaria la evaluación externa. Y así están operando en sincronía el tablero de control que me indica cómo voy, si soy autoexigente, razonablemente autoexigente, y el cuadro de máquinas, es decir, actúo de inmediato y hay relación entre el dato y la ejecución. Muchas gracias. La ponencia, seguramente ustedes estuvieron elaborando las preguntas, a veces es más recomendable hacerlo así que ya está. ¿De qué le pregunto? ¿No? Si ya tienen elaboradas algunas, háganles llegar, por favor. No, no, vamos a hacer 75 preguntas. Si alguien las quiere dar, sí, si alguien al término de la discusión todavía tiene una pregunta, podemos dar a favor para que. Sí, con todo gusto. Si dejan algún correo o algo, con todo gusto, si no da tiempo, sí. Sí, profesor. Yo quiero dar las gracias primero a la presentación y a estar acá y al gestor. De hecho, soy sincero, me costó trabajo asimilar buena parte de lo que se hablaba. Sé que leer el documento. También la evaluación es válido para nosotros. Gracias por la aprobación. Gracias a usted, por sus palabras. Muy bien. ¿Qué opinión tienes, Pablo, sobre la aceptación, entendimiento y ejecución de la libertad de cátedra? Pues es fundamental la libertad de cátedra, de otra manera no podemos actuar, ¿no? El principio debe ser ese siempre. Hay que hacer lo que nos gusta,
es decir, tener vocación por lo que hacemos, y eso es lo que nos da pues, libertad para irlo desempeñando. Entonces yo veo fundamental lo que siempre. Ahora, precisamente el que haya programas de estudio convenidos colegiadamente, pues da lugar a que vayamos ajustando formas mínimas, aprendizajes mínimos que debemos ir logrando todos en los estudiantes. Eso no quita la libertad, eso abre la libertad a una organización social, no individual, ¿no? Que decidimos juntos, ¿no? Digamos, es idealmente, estoy declarado como principios, ¿no? Lo que me queda claro es que el profesor ha dejado de ser un empleado, no lo es, ¿no? Nunca quizá lo haya sido un universitario. Es decir, se decía primero es un apóstol de la educación, ¿no? Después se decía, pues es alguien que debe seguir indicaciones, por ejemplo, en profesores que tienen cierta formación de primaria y secundaria, pues que siga indicaciones, y tampoco en este caso debe ser así. Siempre debe ser creativo, siempre debe ser libre de hacer mejor las cosas cada vez, ¿no? Otra que tengo por aquí. El examen diagnóstico nos invita a establecer nuevamente cursos propedéuticos. No necesariamente, vendrán de nuevo seguro cursos propedéuticos, y ahorita se están dando cursos por parte de estudiantes a los alumnos de bachillerato, que están siendo buenos, y siempre va a haber, es recurrente. Se va dando como de manera pendular, ¿sí? Lo que es necesario, sí, y es una gran vocación que tiene la facultad, pues es seguir buscando formas de favorecer el ingreso de los estudiantes. Siempre hay que hacerlo incesantemente, hay varias formas. Muchas veces una novedad es lo que resulta, pero al cabo del tiempo se desgasta la idea y debe llegar a otro elemento. Se ha optado más por trabajar con bachillerato, eso también tiene buen resultado. Entonces eso ya lo dirá la propia historia, siempre se va a requerir más apoyo al estudiantado al ingresar. Y creo que la facultad nunca va a dejar de darlo de manera generosa. Otro por aquí. Dice, ¿qué opinión tienen los estudiantes sobre la evaluación diagnóstica en la Facultad de Ingeniería? Bueno, en la bitácora FI se les preguntó este semestre, precisamente la primera semana, estuve yo revisando sus respuestas. Y la mayoría iba en el orden, era la primera semana que contestaban bitácora FI. Y la bitácora FI es una modalidad institucional vertical en línea para que el estudiante vaya llevando su diario a lo largo del semestre. Lo que intentamos es que se evalúe y vaya buscando una mejor forma de tener un comportamiento escolar apropiado. También lo que buscamos es que el conjunto de profesores y estudiantes y tutores de ese grupo de profesores vean lo que están diciendo, escuchen lo que están diciendo y trabajen en conjunto para favorecer a los estudiantes. También hubo una ponencia bien interesante, Juan Velázquez, sobre la bitácora FI en este foro. Entonces la primera pregunta que se le hizo durante la primera semana era eso: ¿qué te dice tu examen diagnóstico? Y bueno, la mayoría dice, me di cuenta de todo lo que me está faltando, es la respuesta predominante para poder comenzar bien mi carrera. ¿Sí? Ese es el resultado en términos generales. Ciertamente, al ser un vehículo institucional, pues contestan también un poco bajo esas premisas que se quiere que se escuche, pero da mucha y muy buena información, y la respuesta que predominó fue esa. A fin del semestre también les preguntamos, cuando se les pregunta sobre tutoría y sobre el semestre, ¿qué le pareció el haber recibido retroalimentación del examen diagnóstico y cómo se le hizo el examen diagnóstico? En general, lo que contestan aquí, si les viene preguntado también semestre a semestre, es que sí lo ven más alto, lo que se pide en el examen diagnóstico, de lo que ellos traen en el bachillerato, y que sí les fueron útiles las recomendaciones que se les ven. Eso es lo que dicen en estos vehículos formales de expresión que se les está dando. Gracias, Pablo. Bien. Otra más. Y si puedes ahondar un poco sobre la interpretación de que los profesores mejor evaluados son los que otorgan mejores calificaciones. No sé si fue en estos términos, parece un poco de... Sí, no es algo del 100%, o sea, es una tendencia. Es decir, tenemos una encuesta donde los estudiantes opinan sobre su profesor. Una encuesta con 21 preguntas. Cuando los estudiantes opinan bien de su profesor, cuando lo ubican como de los mejores profesores estadísticamente hablando, comparativamente hablando, esos profesores, esos
revisamos las actas de calificación que otorgan al fin del semestre y aparece más dieces en esos profesores que los que fueron calificados como medio, ¿no? Eso es lo que dice el dato. La interpretación, pues, es que efectivamente ha habido aprendizaje ahí, y por eso se otorgan dieces. No puedo decir que en el 100% de los casos, pero la tendencia es que haya habido aprendizaje. Y lo digo porque el alumno que a su vez opinó que el profesor era buen profesor porque lo puso en el tercio alto, también dice, y yo he aprendido más que lo que los otros alumnos dicen cuando tuvieron profesor en su bajo. Y el profesor también dice que ese grupo ha aprendido más, es decir, hay estas otras fuentes concomitantes que nos refieren que ese 10 sí está asociado en buena medida a aspectos del aprendizaje. La pregunta aquí me plantea las dos, que sí indican quién hace la pregunta. ¿Cuál es el papel que juega la autoevaluación en los mismos estudiantes? Fundamental. La autoevaluación es la base precisamente para que se vuelvan autoexigentes. ¿Sí? No hay que ser autoexigente en todo, sino en aquello que nos gusta. Nos gusta ser ingenieros, entonces hay que ser exigentes para ser ingenieros, digamos, hacer bien las cosas. Y entonces ahí entra la evaluación. Yo planeo ser ingeniero, planeo actuar, ir haciendo tales cosas, después las realizo, pero después al irlas realizando voy monitoreando y ahí entra la evaluación, qué tanto es acorde a lo que planilla, a lo que debe ser, y voy exigiéndome cada vez más. Es decir, es clave la evaluación en toda la vida de las personas, y la, digamos, autoevaluación sistemática escolar, pues es nuestra herramienta que tenemos para precisamente hacer alumnos que aspiren a estándares cada vez más altos y ingenieros que aspiren a estándares cada vez más altos. Es fundamental la evaluación. Un par más y yo creo que con esto cerramos. Hay muchísimo que preguntar y cosas que sí me he aguantado de allá. Sí, no, pues, Dale. Esto me parece interesante. Dice, el instrumento aplicado en la evaluación de los docentes está disponible para otras instituciones. De aquí el correo del profesor. Bueno, habrá preguntas que son muy particulares nuestras, pero sí en un momento dado podemos darlo a conocer a una solicitud expresa, ¿por qué no? Les decía, primero son preguntas referidas a cómo ejerce su docencia en términos de qué estrategia sigue, qué recursos utiliza, si presenta el programa, los objetivos al inicio. Luego hay algunas preguntas que se hacen, como decía también al estudiante, qué tanta asistencia he tenido, y ya sea que califique el profesor, qué tanto devuelvo los trabajos corregidos, y lo podemos en un momento dado contrastar con la de los alumnos, y si lo hacemos. Y después preguntas referidas a cómo ve el programa de la asignatura, incluso abiertas, cómo ve su trabajo con su academia de pertenencia. Ahora, este es un clásico ejemplo de un dato que no ha llegado al cuarto de máquinas, ¿sí? Ni al alto mando realmente. O sea, se ha generado esa información, se ha levantado, ha tenido ciertas utilidades, algunas incluso muy importantes. Por ejemplo, para los planes de estudio, se entregó a todos los coordinadores lo que sus profesores opinaban sobre sus programas de estudio durante 3 semestres consecutivos. Información valiosa en manos de quien la iba a utilizar. Pero en general no es ese su objetivo es que los propios profesores como grupo de trabajo digan, nos estamos viendo así, estamos teniendo estos resultados, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y vamos haciéndolo, es decir, trabajo académico, ese debe impulsar ese instrumento, es lo que debe impulsar el trabajo colegiado para ser mejor. Y no lo ha logrado ese instrumento, no solo por el instrumento, sino precisamente por esa vinculación que mencionaba yo entre el dato y la toma de decisiones, y que se ha mencionado a lo largo de este evento bajo diferentes matices, diferentes caras. Y esto más. Aquí te lo la pregunta es, en la encuesta hay un cuestionamiento que se le plantea al estudiante: ¿volverías a tomar clases con este profesor? Creo que la diccionaria, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es concluyente a los otros antecedentes, así está planteada. ¿Puedo como profesor obtener los argumentos para mi evaluación si hago esa pregunta a mi alumno? Sí, es una pregunta no solo incómoda, sino que también es enigmática, no dice bien qué aspecto del profesor estás evaluando como alumno. Es decir, más bien él suma en un momento dado el conjunto de cosas y dice esto, ¿no? Que en todo caso
lo podemos evaluar mejor pues con los números de inscripciones que tienen los profesores, donde están inscribiendo a los alumnos según la percepción que tienen del profesor. Pero es sumativa, sí, y discrimina bien en un momento dado a los altos de los bajos, pero tiene la diferencia de que no evalúa algo en concreto, no evalúa tu manera de exponer, no evalúa si entregas trabajos, sino te da una información cualitativa, digamos, con la cual puedas hacer algo. Ahora, sí podemos ver, y lo hemos visto, con cuáles se relacionan. Entonces se relaciona con que exponga de manera clara, con los que mejor puntúan en general, con que abra la posibilidad de razonamiento dentro de la clase. Es decir, aquellos reactivos que tienen peso sobre los demás reactivos también pesan sobre esa, pero sí tiene esa característica, esa que no te informa de manera precisa como las otras. Cada reactivo tiene su historia. Algunos irritan mucho a nuestros profesores, lo sabemos. No hay un instrumento que pueda ser universal. Hay, ¿por qué? Me va a decir de mis conocimientos, ¿sí? Si yo llego siempre a clase, ¿por qué me puntúa que no llego a tiempo? Y digamos, nosotros con este instrumento no estaríamos midiendo si llega a tiempo o no llega a tiempo. Para eso pues, hay métodos mucho más directos y más fáciles. Estamos viendo la percepción del estudiante, la satisfacción del estudiante con respecto a la labor del profesor en general. Entonces, sí, serán, generarán, insisto, irritación, sí, muchos, pero en general es un instrumento confiable, con mucho valor institucional, mejorable en muchos sentidos, por supuesto que sí, y abierto a la discusión, ¿no? Bueno, pues llega el momento de agradecerle a Pablo de manera institucional su aportación, y tengo a la mano una constancia de esta actividad. Entonces, a la letra vice, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería y Divisiones de Ciencias Básicas, primer foro iberoamericano de docencia en ingeniería, sexto foro nacional de ciencias básicas. Se otorga la presente constancia a Pablo Medina Mora Escalante por su participación como ponente de conferencia magistral en el marco denominado Marco Institucional de Docencia y Evaluación Educativa en Contrapunto. Congreso al escrito y signan la presente constancia el presidente operativo del foro, Juan Solans, presente, y un servidor americano. Muchas gracias. Igualmente, a nombre de la Facultad de Ingeniería, de la División de Ciencias Básicas, de este primer foro iberoamericano de la docencia y el sexto foro nacional de ciencias básicas, se le otorga también la presente constancia al ingeniero Gabriel Jaramillo Morales por su participación como moderador en esta conferencia magistral. Comenzando con la ceremonia de clausura, le cedo la palabra al ingeniero Gabriel Jaramillo Morales. Se me advirtió que si no hacía bien esto, no íbamos a convivir. Miren, más que unas conclusiones, porque no es factible obtener unas conclusiones, necesitaría haber estado presente en todas las mesas, y aunque sí tuve que ver con la revisión de los documentos que preliminarmente todos mandaban, hay muchos aspectos que no podemos retener. Pero le he denominado a esto algunas reflexiones en torno al foro y de lo que fui observando y asimilando de la lectura, de la presencia, de las conferencias. No cabe duda que el tema de evaluación es muy amplio, pero de abordaje obligatorio cuando se desea mejoramiento en los resultados que se obtienen con nuestra actividad. Claro está, con base en la investigación que se realiza en el transcurso de la propia evaluación. Asumo que entonces la evaluación es un proceso de investigación. En muchos de los trabajos presentados se alude al concepto de educación en contraste con el concepto de instrucción. Nos resulta claro que la educación, como la búsqueda de la formación integral del educando, en la que se debe lograr el desarrollo de todas las capacidades de nuestro estudiante, se concluye que el docente debe encaminarse al desarrollo íntegro del estudiante, desarrollando en él todas sus actitudes fundadas en valores humanos básicos,
así como la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en su aplicación. Aunque se han realizado esfuerzos por incrementar el conocimiento y habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, es todavía un terreno fértil para lograr avances en el empleo, sobre todo el adecuado empleo de estos auxiliares con el que el docente cuenta en esta época, no solamente para sus clases, sino también para sus estrategias educativas con los alumnos. Creo que eso no lo estamos aprovechando debidamente, también lo digo por mí. A pesar de no contar con la infraestructura necesaria en nuestras instituciones y tener responsabilidad del aprendizaje de nuestros alumnos en grupos numerosos, y créanme que más de 60 escritos en ocasiones, existen docentes que no cejan en su intento de lograr los mejores resultados posibles. Ojalá que las evaluaciones en estos y en otros aspectos redunden en la dotación de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos. Dice, en el aspecto de la reforma educativa, cuando se encaminó a vamos a evaluar a los profesores, todos brincaron, vaya que somos sensibles, ¿no? Pero después se empezó a hablar también por parte de los docentes que también había que mejorar las instalaciones, la infraestructura, los salones, todo lo demás, ¿no? Pero no nada más el docente. Bueno, de los trabajos presentados aproximadamente se refieren a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, tanto de forma diagnóstica como el alcanzado en los cursos, y de alguna manera aproximadamente la mitad. Y también aproximado una cuarta parte sobre la evaluación del proceso docente en general, en el cual intervienen alumnos y profesores, y en particular marcado con el profesor. En su quehacer cotidiano, ¿verdad?, se nota que estos aspectos son los que más nos preocupan y nos ocupan, ¿no? O sea, me llamó la atención. Otros aspectos como los planes de estudio no fueron tan tocados por los trabajos. Sí hay aportaciones, pero no fueron mayoritariamente. Donde nos duele es en otro lado, ¿no? El tema de la educación no se agota, el de la didáctica tampoco. Esta llega a ser algo artístico, con fundamentos científicos múltiples. En la labor docente, como en la de padre, ambos educadores, nunca se termina de aprender. Y algo que motiva esto es que el alumno siempre es diferente y no es aplicable lo que nos arrojó ayer buenos resultados en la problemática de hoy. Se refieren en todo el país, en los documentos que fui revisando, problemáticas en la carencia de conocimientos antecedentes en los estudiantes. Fíjense, eso está generalizado, todo el examen diagnóstico. Muy bien, ya casi acabo. Como cierre, me parece conveniente, si les pedimos a los muchachos que hagan sus prácticas, sus informes de prácticas y que refieran las conclusiones, y como conclusiones dicen, la práctica estuvo fabulosa, fue divertida, no, contrastalo con los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo, por acá lo tengo, lo voy a leer tal cual: propiciar un ambiente académico que favorezca el logro de un debate en relación con la evaluación en la formación de ingenieros. De acuerdo con nuestro objetivo, pues de manera global puedo decir y compartir con ustedes que se logró una actitud participativa, incluyente y plural en nuestro foro. No es nada más de los aquí presentes, es de todos ustedes. Como corresponde a una institución educativa de la cual uno de sus pilares lo constituye la pluralidad y la libertad de pensamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Me va a corresponder a mí dar por clausurados estos trabajos a nombre del señor director, el maestro José Gonzalo Guerrero Cepeda, que una vez más fue requerido en instancias, digamos, superiores de la universidad y no pudo asistir tampoco a la clausura. Entonces me pidió que formalmente yo declarara clausurados los trabajos de este foro. Voy a dar mi opinión muy personal sobre el desarrollo y los resultados de este foro. Primero puedo asegurarles, porque he participado en todos los foros anteriores, que este ha sido el mejor foro de todos los anteriores.
y tengo algunos indicadores como parte de la evaluación que me podrían dar sustento a este juicio. Es el primer foro de todos los anteriores, de los 6 y 3 anteriores 9 foros, que no ha faltado una sola ponencia de ser presentada. Esto a mí me llama mucho la atención, al menos el dato lo tengo hasta el día de ayer en la noche. Esta mañana no he podido corroborarlo, pero hasta el día de ayer en la noche, de todas las conferencias que hubo, no se dejó de presentar alguna. Y eso no había ocurrido nunca en los foros anteriores. Siempre teníamos deserciones y abandonos a lo largo del foro, lo cual me permite a mí dar algunas conclusiones de que el tema es un tema actual, es un tema vigente, es un tema discutible. La evaluación hoy es uno de los temas, incluso a nivel de nuestro país, a nivel nacional, que más, digamos, tenso tiene a este país, en especial la evaluación de la educación, a raíz de las reformas constitucionales en ese sentido. Estoy convencido por las pláticas que tuve con otros de nuestros visitantes de América Latina, que también en sus países la evaluación está en boca de todos y es uno de los temas, con mayúsculas, de los temas más importantes de la educación. Entonces, la demostración de que el tema es importante es que pues nadie perdió la oportunidad para expresar sus puntos de vista. Los foros nos han permitido a lo largo de estos años, ya cerca de 12 años, poder convivir con nuestros pares, profesores de ingeniería de otras instituciones, de otras entidades de la universidad y ahora hasta de otras instituciones de otros países. Nos han permitido hacer alianzas, hacer conocimientos, conocer nuevos personajes que nos ponen retos que cumplir, nos enriquecen con sus puntos de vista. Todos estamos convencidos que estos encuentros son para mejorar. Es parte de este criterio de que la evaluación es investigar, pero es investigar para mejorar, no es investigar por sí mismo. Si no hay mejora, la evaluación no tiene mucho sentido. También quiero reflejar un poco el ánimo. Teóricamente este será mi último foro en el cargo de jefatura de división, porque se van a dar cambios en el próximo mes de febrero y por lo tanto yo lo que quiero es dejar pues una tradición, una herencia al futuro jefe de división y que se anime a hacer el segundo foro iberoamericano, séptimo foro nacional, para que tenga continuidad este proceso. Ha sido un proceso muy rico durante todos estos años. Lo inició el maestro Bernardo Fontana en 2001, lo pudimos continuar con el mismo entusiasmo que él, que lo constituyó en estos 7 años, y mi expectativa, seriamente mi expectativa, es que esto continúe en los venideros años. Hay una broma que se me hace entre mis colaboradores que dicen que el siguiente va a ser el primero mundial, segundo iberoamericano, séptimo nacional, y que el otro va a ser el primero interplanetario, segundo mundial, tercero iberoamericano. Ojalá y haya el ánimo y los recursos para poder convocar a todos los profesores de ingeniería de todo el mundo. Esto yo creo que es muy valioso, es una experiencia inmejorable, cada vez han sido mejores, este es el mejor que hemos logrado,
vamos por el siguiente que sea mejor, que siga siendo en ese sentido la mejora continua de manera absolutamente clara y evidente. La última reflexión que quisiera compartir con ustedes es todos los que estamos involucrados en la educación debemos tener claro que uno de los valores más importantes que nos mueven es la generosidad. La generosidad va con la educación. El compartir los conocimientos, las experiencias, las habilidades con nuestros alumnos de manera permanente, continua, año con año, semestre con semestre, hace que esta forma de ganarse la vida sea una de las formas más generosas. Yo creo que eso debe continuar. La generosidad debe ser la clave de nuestro quehacer diario, de todas nuestras acciones, de nuestras actividades de planeación y programación de los cursos, de la enseñanza, siempre con el ánimo de que estamos formando a nuestros estudiantes, estamos compartiendo con ellos lo que nosotros sabemos, queremos que nuestros estudiantes nos superen, queremos que sean mejores que nosotros y por lo tanto ahí le echamos todas las ganas del mundo. De cara a nuestros visitantes, a todos los que vinieron de los países de América Latina que nos acompañaron, esa misma generosidad pueden contar con la Facultad de Ingeniería. Vamos a compartir con ustedes de manera totalmente altruista y de manera generosa todas las experiencias que nosotros podamos tener. Cuenten con ellos. Si necesitan de la Facultad de Ingeniería para cualquier circunstancia en sus propias instituciones, en sus países, tengo el absoluto derecho delegado por el director de ofrecerles lo mejor de la facultad para todos y cada uno de ustedes. No solamente han sido bienvenidos, esperamos que vuelvan a venir tantas veces como se nos ocurra organizar foros de esta naturaleza para que podamos entre todos contribuir en la educación superior de nuestros países, de nuestras instituciones. Dicho esto, permítanme declarar a las 13:15 de la tarde del viernes 11 de abril formalmente clausurados las actividades de este foro, primer foro iberoamericano de docencia e ingeniería, sexto foro nacional de ciencias básicas, con el tema central de la evaluación. Muchas gracias.